Escuchen lo siguiente, hermano. ¿Qué escucharon ahí? 3 toques. ¿Saben bien que en esos 3 toques que yo acabo de darle al micrófono, 6 personas han muerto? Cada día en el mundo se estima que fallecen unas 170,000 personas. Y eso significa algo que muy pocas veces nosotros pensamos. La vida es frágil. La vida es transitoria. Y nadie sabe si estará aquí mañana. O si alguien lo sabe, puede levantar la mano y asegurárnoslo ahora mismo. 2 muertes por segundo es lo que se estima que sucede en el mundo. El reloj no se detiene, el tiempo corre y nuestra vida puede cambiar en fracción de segundos. Y sin embargo, por la gracia de Dios, llegó un año nuevo. Estamos en el 2026 y hasta aquí, por la gracia de Dios, el Señor nos ha traído. El Señor nos ha mantenido. Y como de costumbre, todos comenzamos a hacer planes. Yo estoy seguro que aquí todos, ya sea de una manera consciente o inconsciente, ya sea que lo tengamos anotado o no lo tengamos anotado, tenemos aunque sea un plan para este año. Sea pequeño o sea un plan quizás que conlleve cierta preparación adicional. Tenemos planes buenos, planes necesarios, planes responsables. Algunos quieren adelgazar, otros quieren aumentar. Algunos quieren ahorrar para comprar un vehículo, una casa, viajar. Otros quieren ahorrar para casarse, para comprometerse, para mudarse. Algunos se trazan metas espirituales, leer la Biblia completa durante el año, congregarme más, servir mejor a Cristo. Otros se trazan metas laborales, ser mejores empleados durante este año. También buscar la forma de obtener ingresos extras para equilibrar mis finanzas. Y entramos al año 2026, como dije al inicio, sea de manera consciente o inconsciente, diciéndonos, este será mi año. Y eso no es malo, mis hermanos. Eso no es malo. Eso es bueno porque los planes que tenemos, estoy seguro que en su mayoría son planes buenos. Para ti, para tu familia o para la iglesia. El problema no es planificar. El problema es planificar como si fuéramos inmortales. El problema es hacer planes sin tomar en cuenta de manera seria a Dios, como si el mañana nos estuviera garantizado. Y es exactamente a esa manera de vivir y planear que Santiago nos exhorta en el capítulo número 4, versículo 13, cuando nos dice, vamos ahora lo que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago no está atacando los planes que cualquiera puede tener de una manera legítima. Incluso en diversos pasajes de la Biblia, el mismo Dios nos exhorta de una manera u otra a que seamos sabios, que planifiquemos, que ahorremos para cuando vengan los tiempos difíciles. Santiago está confrontando la soberbia de planificar sin tomar en cuenta a quién gobierna el mañana. Ignorando que nuestra vida es frágil. Santiago lo va a decir más adelante, porque ¿qué es su vida? Es como un vapor, es como una neblina que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero ignoramos que la vida es frágil, que el mañana no nos pertenece y que todo lo que planifiquemos va a depender en este año de la buena voluntad de Dios. Dios no es un accesorio a nuestros planes, porque a veces solemos planificar todo y al final le ponemos el accesorio, si Dios quiere, si Dios lo permite. Pero tenemos el plan hecho a la medida. Dios es el Señor de nuestros planes. Por eso la verdad que yo deseo que quede grabada en tu mente y en tu corazón, mi hermano, en esta mañana es la siguiente. Es sencilla,
pero a la vez es retadora para cada uno de nosotros. Planifiquemos conscientes de que la voluntad de Dios gobierna nuestros planes. Sencillo. Planifiquemos conscientes de que la voluntad de Dios gobierna nuestros planes. Y yo pretendo solamente tocar 2 puntos. Y es responder, con la ayuda de lo que Santiago nos dice, es responder la pregunta: ¿por qué debemos planificar de esta manera? ¿Por qué debemos planificar estando conscientes de que es Dios que gobierna nuestros planes? En primer lugar, hermanos, porque ni usted ni yo tenemos control sobre nuestras vidas. Miren lo que Santiago dice. Leímos el versículo 13 ya. Vamos ahora a lo que dicen. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando ustedes no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo escuché de alguien que empezó su año con una agenda nueva, planificando todo lo que haría en su año. De seguro usted conoce a alguien así, o tú eres alguien así, probablemente. Y esta persona tenía todo: fechas, metas, planes, proyectos que iba a realizar durante el año completo. Y revisando su agenda se dio cuenta de que había planificado todo detalladamente y en la agenda no le había quedado espacio tan siquiera para colocar, si Dios lo permite. Hasta que no había pasado ni una semana luego de planificar todo en su agenda, cuando una llamada inesperada lo cambió todo. Y mientras en su agenda le decía: avanza, sigue con tus metas, sigue con el proyecto, la vida en ese momento le estaba diciendo: espera, es momento de ajustar los planes. Y ahí entendió que el problema no fue planificar, sino hacerlo consciente, sin la conciencia, de si Dios quiere. Y ese es, mis hermanos, el problema principal que Santiago está atacando. Santiago es mejor conocido en la Biblia como Jacobo, es el medio hermano de Jesús y se convirtió en un gran líder de la iglesia de Jerusalén. Y él les escribe a personas, principalmente judías, que se habían convertido a la fe en Jesús. Y el objetivo que él hace, que él quiere cumplir al escribirles esta carta, es enseñarle a esas personas a cómo se vive la verdadera fe en Jesús. Por eso Santiago comienza diciendo en el capítulo 1 que la verdadera fe en Jesús se vive teniendo gozo en medio de las pruebas, pidiéndoles sabiduría a Dios en medio de las pruebas, librándonos, nosotros huyendo de la tentación. Esa es parte de la verdadera fe. Y muchas cosas más él le comienza a decir también en el capítulo 2 y capítulo 3. Pero al llegar a esta sección del capítulo 4, Santiago va directo, sin pasar paños tibios. Los judíos, incluso todavía hoy, son conocidos como buenos negociantes. O sea, los judíos eran personas que prosperaban, que colocaban un negocio y su empresa prosperaba. Pero ahora estos judíos cristianos estaban actuando como los impíos, haciendo planes sin tomar en cuenta de que sus vidas ahora tienen un nuevo amo y un nuevo Señor. Y hablaban y pensaban con excesiva seguridad acerca del futuro. Y precisamente lo que Santiago dice es lo que ellos pensaban y decían: vamos para tal ciudad, hoy mañana. Eso era poniéndole el lapso de un año. Hoy mañana iremos a tal ciudad. Y vamos allá, vamos a vender, vamos a ser prósperos, vamos a traficar, que no es más que el intercambio que se usaba en ese momento, el intercambio comercial, y vamos a ganar. Hablaban con una excesiva seguridad sin tomar en cuenta que sus vidas y sus circunstancias solo las conoce Dios. En el siglo I, que es cuando Santiago escribe esta carta, en el año 40 y algo después de Cristo, el comercio era algo muy riesgoso por varias razones. Viajar implicaba enfermedades, implicaba también
padecer un naufragio, un saqueo, un robo o inclusive hasta la muerte. No había seguros médicos como hoy en día, no había una medicina moderna, ni había una estabilidad económica. Pero aún así muchos creyentes hablaban con una seguridad que reflejaba autosuficiencia y control absoluto del futuro. El problema no es planear el futuro, es olvidar lo frágiles que somos. Seamos honestos, hermanos. Tú y yo a veces hacemos planes tan detallados que si Dios quiere cambiar algo en esos planes, tendría que pedirnos permiso. Señor Ismauri, yo puedo cambiar ese plan. Mira, puedo hacer este ajuste aquí, porque en ese momento usted va a tener una prueba, va a tener una enfermedad, va a pasar por un proceso. La exhortación de Santiago se aplica directamente a nosotros, hermanos. Porque al igual que ellos, muchas veces creemos controlar el tiempo, el lugar y el resultado. El tiempo, ellos decían hoy y mañana, este año 2026. El lugar, yo iré a tal ciudad, haré tal proyecto. El resultado, ganaremos. No hay forma, no hay margen de error, no hay pérdida. Ignoramos lo que nos dice Proverbios 3:5, que debemos de fiarnos en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Jesús contó una parábola que muchos conocemos, que se encuentra en Lucas capítulo 12, de un hombre rico, el rico insensato, que dice que su tierra produjo frutos en abundancia. Y este hombre dijo dentro de sí, ¿qué haré? O sea, yo estoy tan próspero, tan lleno de bienes, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Y decidió, derribaré mis graneros y voy a construir graneros nuevos, graneros más grandes, y allí guardaré todos mis bienes. Y luego se dijo a sí mismo con mucha seguridad, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Este hombre tenía todo planificado. Todos los años venideros lo tenía planificado. Solo hubo un detalle que olvidó. Y Jesús lo resalta al narrar esta parábola. Nunca tomó en cuenta a Dios. Nunca tomó en cuenta a Dios. Y esa misma noche Dios le dijo, necio, necio. Ese es el resultado de no tomar en cuenta a Dios a nuestros planes. Es que Dios en un momento nos pare en seco y nos diga, necio. Esta misma noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Jesús cierra la parábola con una advertencia contundente. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es un necio, dice el Señor. Hermano, entonces es malo tener dinero, es malo que el Señor me permita tener prosperidad, es malo que el Señor permita que yo goce de un buen sueldo, que haga metas y que haga proyectos. No, mis hermanos, no es malo. Lo que es pecado es no tener a Dios presente, nosotros estando conscientes de que Él gobierna todas las cosas y que si Él quiere, haremos esto o haremos aquello. Es ahí donde Dios nos para en seco y nos puede decir, necio, estás actuando neciamente. Este hombre se dijo a sí mismo, muchos años tengo para gozar, para disfrutar, para jubilarme. Llegué a mis 60 años y ya yo tengo bienes para jubilarme. Planeó todos sus años venideros sin tomar en cuenta a Dios y en una sola noche todos sus planes quedaron sin sentido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no tenemos control sobre nuestras vidas. Proverbios, que es un libro que nos invita a planificar y nos dice que el sabio es aquel que planifica, aquel que ahorra, aquel que busca la sabiduría de parte de Dios. El mismo libro de Proverbios nos dice en el capítulo 27, versículo 1, no te gloríes del día de mañana, porque tú no sabes lo que te traerá el día.
Y es la misma idea que Santiago le quiere transmitir a sus lectores en el versículo 14 cuando él le dice, porque ¿qué es su vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Recordándonos que en esta vida terrenal, hermanos y amigos, vinimos con una fecha de nacimiento que todos conocemos. Yo creo que todos aquí saben por lo menos el día que dice su nacimiento según su cédula. Quizá no sepamos el día exacto por si nos declararon tardío, pero lo que no sabemos es cuándo es la fecha de nuestra expiración. Y Santiago quiere hacernos reflexionar en esto. Y yo quiero tomar unos segundos en este momento para exhortar a las visitas que tenemos aquí y que no conocen al Señor. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios por excelencia para tu vida? Que los hombres sean salvos por la fe en Jesucristo y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad por excelencia que Dios tiene para ti, mi amigo que me estás escuchando. Esa es la necesidad urgente que tú tienes que tomar, la decisión urgente que tienes que tomar hoy. ¿Por qué? Por lo mismo que dice Santiago, porque tu vida es un vapor, es una neblina que ahora tú sabes que estás aquí presente, pero tú no sabes lo que va a pasar contigo en media hora, en una hora, en 24 horas. Por eso la palabra de Dios nos advierte diciéndonos, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Porque es hoy el día de salvación. Es hoy el día para responder con fe. Es hoy el día para recibir la vida eterna que Jesús ofrece. Porque el mañana es incierto. La vida es breve y solo Dios conoce cuántos días tenemos por delante. Hay una pregunta en la que yo he estado reflexionando y hoy quiero compartirla con ustedes también para que la consideren conmigo. ¿En qué áreas de mi vida estoy hablando del mañana con más seguridad de la que debería? La repito, ¿en qué áreas de mi vida estoy hablando del mañana con más seguridad de la que yo debería? Tal vez es en el trabajo, en la empresa, en los negocios. Estoy tan seguro de que este año todo saldrá tan bien que yo digo, si Dios quiere, ya casi como un cliché, sin detenerme realmente a depender de Dios. Tal vez es en los estudios, quizás es en el matrimonio o en el noviazgo, en planes y proyectos relacionados con la iglesia, porque este año vamos a hacer esto y como es para la iglesia, estamos seguros de que Dios nos va a respaldar. Quizás es en viajar, ahorrar, adquirir una propiedad, cualquiera que sea. Tal vez en metas que, aunque son buenas, ya sean metas personales, metas familiares, metas ministeriales, yo la estoy asumiendo como si el mañana me perteneciera. Y Santiago nos está recordando algo muy claro. El problema no es que tengamos planes, sino que tengamos demasiada seguridad en ellos y poca dependencia de Dios. Poca dependencia de Dios. Y alguien podría preguntarse con mucha sinceridad, ven acá, Ismauri, ¿cómo yo puedo planificar siendo consciente de que Dios gobierna mi vida? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo planificar de la manera en cómo yo pueda glorificar a Dios? Y la respuesta no es complicada. Te voy a dar 3 pasos sencillos. Primero, planifica. Sí, porque el no planificar es necedad. El no planificar es de personas insensatas, como nos dicen Proverbios. Planifica, porque el hecho de que tengamos la capacidad de planificar viene de Dios. Dios planificó la creación del mundo. Y Dios planificó desde la eternidad lo que sería el plan de redención que su Hijo Jesús ejecutó en la cruz y resucitó al tercer día. Así que planificar no es tener falta de fe. Planificar refleja el carácter de un Dios que ordena y dirige. Así que lo primero es planifica. Segundo, sé realista con tus planes. Porque a veces planificamos cosas, hermanos, que miren, nada más si nos sacamos la loto por error la podemos cumplir.
Y digo por error porque se supone que no la estamos jugando. Digo yo. Pero sé realista en tus planes. Si para cumplir tus planes o tus metas vas a necesitar dinero, no te endeudes más allá de tus posibilidades. Porque hay creyentes que terminan endeudándose con préstamos, con tarjetas de crédito, no por una necesidad, sino por caprichos. Por querer aparentar, para decir que estuvieron en tal lugar o en X lugar, o también para tener un celular del año, o para tener un vehículo del año. No asumas compromisos que tú sabes, mi hermano querido, que tú no vas a poder cumplir en el transcurso del tiempo. La fe no ignora la realidad. La fe camina con sabiduría, siendo realista. Y tercero, y es lo más importante, presenta tus planes delante de Dios y acepta los ajustes sin enojos. Sobre todo cuando esos ajustes no sean lo que tú esperabas. ¿Y por qué aceptar esos cambios o esos ajustes sin enojos? Porque el mismo Santiago dice en el capítulo 1, versículo 10, que la ira del hombre no obra conforme a la justicia de Dios. Y cuando nosotros nos airamos o nos enojamos porque los planes no salieron como queríamos, lo que realmente queda al descubierto es que queríamos cumplir nuestra voluntad. No queríamos que la voluntad de Dios se hiciera, sino que queríamos que los planes no salieran así. Porque yo dije, si Dios quiere, y si dijimos si Dios quiere, pues Dios quiso que fueran de otra forma. Resumiéndote estos 3 pasos en una sola frase, mi hermano, te puedo decir, planifica con sabiduría, entrégalo a Dios y continúa en paz cuando Él cambie tus planes. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hasta aquí ya hemos considerado la idea de que Santiago nos exhorta a que planifiquemos conscientes de que la voluntad de Dios gobierna nuestros planes, porque no tenemos control sobre nuestras vidas. En segundo lugar, porque planificar sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios, es una expresión de jactancia y orgullo. Miren lo que dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El problema no es la agenda, el problema no es que tengamos planes, es la actitud de nuestro corazón al planificar. Y podemos recordar nueva vez esa parábola del rico insensato que mencionamos en Lucas capítulo 12. Cuando hacemos planes sin Dios, estamos actuando como si fuéramos autosuficientes. Y nos colocamos en un lugar que honestamente solo a Dios le corresponde. Tal cual como hizo el rico insensato. Por eso Santiago usa palabras tan fuertes, mis hermanos. Santiago dice que es jactancia, que es malicia. En otras versiones dicen que es orgullo. Todo eso son primo hermanos y son hijos del orgullo, la jactancia, la malicia, la misma soberbia. Incluso una versión que se llama Nueva Versión Internacional dice o traduce este versículo 16 diciéndonos: pero ahora ustedes se jactan en sus fanfarronerías, haciendo planes como si el futuro les correspondiera. Toda esta jactancia es mala. La jactancia no es más que confiar y gloriarse en uno mismo, en tus habilidades, en tus conexiones, en tu economía. Incluso la jactancia se puede ver dentro de nosotros los creyentes cuando creemos que somos más fuertes espiritualmente de lo que realmente somos. Como si Dios no fuera necesario para nosotros. Y a todo el jactancioso, si no se arrepiente, tarde o temprano le llega su hora. Y el ejemplo más reciente lo vimos ayer. Pasó lo que quizás muchos entendíamos que pasaría, pero no tan rápido.
cayó Nicolás Maduro. Ese hombre que salía en un video diciéndole, sí, vengan por mí, vengan que yo estoy aquí. Ya. Y ciertamente le cayeron. A todo jactancioso le llega su hora. Tanto orgullo, tanta jactancia. Y miren dónde está ahora mismo. El no decir y meditar seriamente en si el Señor quiere, no es solo un descuido de parte de nosotros. Es una declaración de orgullo e independencia que le estamos haciendo en contra de Dios. Pero también, hermanos, cuidémonos de no usar esta frase, como diría el pastor Miguel Núñez, como un cliché. Como algo que decimos por costumbre o por cultura. Porque, mi hermano, aquí en República Dominicana, todo el mundo dice si Dios quiere. O Dios primero, o Dios mediante, todo el mundo. O sea, creyentes y no creyentes, todos lo dicen. Yo creo que hasta aquellos que no creen en Dios, lo dicen por si acaso. Si Dios quiere. Y el pastor Miguel Núñez, hablando de este pasaje, y lo cito, él decía lo siguiente: es normal escuchar a todo el mundo decir, creyentes y no creyentes, si Dios quiere, o primero Dios. Pero más allá de decirlo, lo que Dios quiere es que realmente tengamos conciencia de que Él gobierna. Es crear la conciencia de que cuando nosotros decimos, si Dios quiere, es saber que nuestros planes pueden ser cambiados. Es saber que nuestros planes pueden ser ajustados conforme a la voluntad de Dios. Hace algunos días, un grupo de amigos nos reunimos para conversar y uno de ellos nos contó algo que le llamó mucho la atención. En su lugar de trabajo, realizaron una dinámica que se llama Vision Board. No sé si Sayas tiene la imagen ahí que la pueda poner a modo de ilustración. Vision Board es una dinámica que se usa en algunas empresas, sobre todo en círculos de ventas, de ejecutivos, y es para usted plasmar lo que será mi año. Usted plasma ahí sus metas, sus proyectos, sus viajes, todo lo que será su año. Y este amigo nos decía a nosotros que hay algo que le impactó profundamente. En ninguno de esos vision boards que hicieron en su círculo de trabajo, ninguno fue tomado en cuenta Dios. Había muchos planes buenos, viajes para tal lugar, proyecciones de venta, de comisiones, etcétera. Y lamentablemente, hermanos, ese es el rumbo que ha tomado la sociedad en la que vivimos. Ese es el rumbo. Planifican, se proponen metas, se proponen proyectos. Es una sociedad jactanciosa que confía en sus habilidades, en su economía y en sus propias fuerzas y planifica como que tienen el mañana asegurado, como si Dios no existiera. Planifican como lo que Proverbios diría, y lo hemos reiterado, planifican como un necio. Porque ¿qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, yo soy mi Dios, y las cosas si yo las hago bien se me tienen que dar sí o sí. Pero Santiago nos recuerda que como creyentes no podemos actuar así. Porque cuando vivimos sin la conciencia de que Dios gobierna nuestros planes, ¿saben lo que ocurre? Dios permite que caminemos según nuestros propios deseos. Y eso se escucha bonito. Wow, Dios permite que yo camine según mis propios deseos. Mi hermano, eso no es bonito. Y no lo digo yo, lo enseña el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en su capítulo número 1, al hablar de aquellos que rechazan la verdad de Dios y deciden vivir sin Él. Pablo les dice que cuando una persona insiste en vivir sin Dios, Dios lo deja seguir el rumbo que esa persona ha escogido. Y el rumbo que esa persona ha escogido, Pablo lo describe de la siguiente manera en Romanos capítulo 1, verso 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Y están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidias, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Eso es un retrato de nuestra sociedad. Llenos de avaricia, de malicia, de homicidios porque se matan unos con otros.
llenos de malignidad, de toda clase de mal. La exhortación de Santiago es que usted y yo como creyentes no podemos pensar ni planificar como el mundo planifica, porque no somos del mundo. Dios gobierna nuestras vidas. Y es precisamente hacia esa verdad que Santiago nos está dirigiendo. No confíen en ustedes. No confíen en sus negocios, no confíen en sus empresas, no confíen en sus contactos, confíen en la voluntad de un Dios soberano que gobierna todas las cosas y que sabe qué es lo mejor para nosotros. Confíen en Dios. Si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Alguno en este punto, a esta altura del mensaje, se pudiera decir, bueno, hermano, eso no se aplica para mí. Porque yo de verdad oro por todo y digo que se haga la voluntad de Dios en todo. Pero permíteme darte algunos ejemplos, hermanos, de cómo nosotros, aún siendo creyentes, podemos ser jactanciosos. Por ejemplo, en el trabajo o en las finanzas. Este año sí o sí me va a ir bien porque este proyecto no hay forma de que se caiga. Con el esfuerzo que yo hago y he hecho, mira, nada puede salirme mal porque yo estoy con Dios. Yo tengo el control de mis finanzas, yo sé todo lo que se gasta, de modo que es imposible que yo me preocupe porque algo se salga de control. Puede ser en los estudios, y esto hasta yo lo llegué a decir en su momento. De seguro que yo paso esa materia porque siempre me ha ido bien, aunque yo no estudie. Que a mí siempre me va bien en esa materia. Después de graduarme yo tendré trabajo o la empresa de mis sueños. Puede ser en la familia también cuando decimos nuestro matrimonio está sólido. Eso que le pasó al hermano fulano nunca nos va a pasar a nosotros. Mi hijo jamás haría algo como lo que hizo el hijo de Mengano. Puede ser también en nuestra vida espiritual cuando decimos Dios sabe que yo siempre le he sido fiel. Es imposible que yo caiga en el pecado que cayó ese hermano o esa hermana. Es decir, si Dios quiere, que muchos lo decimos, todos lo decimos, es decir, si Dios quiere, pero sin una verdadera oración, sin dependencia y sin disposición a obedecer cuando Él cambia nuestros planes. O también puede ser en la salud. Cuando decimos, a mí no me dará un infarto o un ACV porque mira, yo hago ejercicio, yo como saludable, yo me cuido, mi hermano. Mira, hermano, yo voy cada 6 meses al médico a hacerme un chequeo general. Ven, hermanos, como todos, aún siendo creyentes, de alguna u otra manera todos luchamos con la jactancia y muchas veces dependemos más de nosotros mismos que de Dios. Por eso Santiago va a concluir su exhortación de una manera tan directa, diciéndonos, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ese pasaje nosotros lo aplicamos de muchísimas formas, pero de una manera directa, lo que ese pasaje quiere decirnos es que si sabemos que lo bueno y lo correcto es planificar, tomando en cuenta a Dios y la fragilidad de nuestras vidas, si eso es lo bueno y lo correcto, cuando no hacemos eso, estamos en pecado. Eso es lo que Santiago está diciendo. Cuando tú planificas tu vida, tus planes, tus proyectos, sin tomar en cuenta seriamente a Dios, tú estás pecando. Tú estás en pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No por hacer planes, sino porque lo hacemos con orgullo y soberbia, como que tenemos el control del tiempo. Cuando escuchamos esta verdad y no la aplicamos, nos parecemos a esos oidores olvidadizos, a quienes la palabra le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando Dios, al contrario, nos llama a ser hacedores de la palabra. Mientras yo estudiaba este pasaje, mis hermanos, debo confesarle que la palabra me confrontó y yo tuve que detenerme en un momento, orar y pedirle perdón al Señor, porque yo me veo reflejado en eso que Santiago dice. Porque yo he sido y todavía lucho
con la jactancia en algunas áreas de mi vida. Todos, si nos analizamos, tenemos áreas de nuestra vida en las que tenemos cierta seguridad. Que si Dios está ahí, bien, y si no está tan bien, porque que yo sé que yo estoy seguro en esa área de mi vida. Yo a veces hago planes sin realmente presentarlos al Señor con anticipación. A veces incluso he sido jactancioso con mi matrimonio, como si la estabilidad de mi matrimonio depende del buen esposo que yo creo que soy, y no de la gracia y el cuidado constante del Señor. Yo podría mencionar otras áreas también, y usted también, pero el punto es este. Si después de ser exhortados por la palabra, seguimos con nuestras vidas y con nuestros planes como si nada, eso revela algo serio. No nos importa Dios ni su palabra. Simplemente. Y permíteme decirte, mi hermano, que Jesús te salvó. Él dio su vida en lugar de la tuya para librarte del infierno y darte vida eterna, no solo en el futuro, sino aquí y ahora. Y esa vida eterna tiene un propósito claro: que tu vida y tus planes glorifiquen su nombre. Amén. Tú puedes dar gloria a Dios por ese plan que tú estás plasmando en tu mente o en una libreta. Tú puedes dar gloria a Dios cuando ese proyecto se concrete. La Escritura nos dice que ya sea que comamos o bebamos, hagamos cualquier otra cosa, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Pero si no nos importa a Dios ni su palabra, esto nos lleva a otra pregunta que es aún más seria. ¿En verdad yo soy un creyente verdadero? ¿Realmente yo soy un creyente verdadero? Si la respuesta a esa pregunta es con dudas, mira, mi hermano, este es un buen momento para que tú pongas tu fe en Jesús y te arrepientas de tus pecados, porque su gracia sigue disponible para enderezar tus pasos y darte un nuevo comienzo. Ya para concluir, quiero dejarles con la misma exhortación que he intentado que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Planifica. Sí, mi hermano, planifica. Haz buenos planes, pero consciente de que Dios gobierna por encima de tus planes y por encima de los míos también. Ni tú ni yo tenemos control absoluto sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias. Recuerda, mi hermano, que la vida es frágil. Y también recuerda que planificar sin tomar en cuenta a Dios de una manera seria es una expresión de orgullo, de jactancia. Ahora permíteme hacerte una pregunta personal para inicio de año. ¿Qué sabes que debes hacer delante de Dios, pero sigues posponiéndolo? ¿Qué tú sabes que el Espíritu te ha reprendido en esa área, te ha llamado la atención en esa área, que tú sabes que debes hacer delante de Dios, pero sigues posponiéndolo? Tal vez es leer más tu Biblia y cultivar una comunión más profunda con Dios. Tal vez es vivir y proclamar el Evangelio que hemos creído con mayor fidelidad. Tal vez es fortalecer tu vida espiritual para que todas las demás áreas, el matrimonio, el trabajo, la universidad, la crianza, las finanzas, también sean ordenadas por Dios. ¿Sabes por qué muchas veces nuestra vida espiritual no avanza, iglesia querida? Porque nos falta intencionalidad. No es por otra cosa, no es por falta de tiempo que no hacemos devocional, no es por falta de deseo que no vamos a la palabra de Dios, es porque nos falta ser más intencionales. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Y por eso no se vive guiada por los deseos de la carne, sino por la guía del Espíritu Santo que está en todo aquel que ha dicho que sí al Señor Jesús. Alguien puede decir, hermano, es que la carne es débil. Y a veces yo no tengo deseo de orar, no tengo deseo de congregarme, me siento muy cansado. No me dan deseos a veces ni de abrir la Biblia o de ponerme
a escuchar aunque sea un sermón en la televisión. Mi hermano, ¿y quién te dijo a ti que siempre íbamos a tener deseo? ¿Quién, o sea, dónde la palabra de Dios nos dice que siempre íbamos a estar de manera natural deseosos por las cosas de Dios? Nuestra carne lucha constantemente contra el espíritu y busca apagar ese apetito que nosotros tenemos por Dios, producido por el espíritu. Por esa razón es que debemos ser intencionales. Intencionales en orar cuando no tenemos deseo de orar. Intencionales en hacer nuestro tiempo devocional cuando no tenemos deseo de hacerlo. Intencionar en leer la Biblia, intencionar en congregarnos cuando yo amanezco cansado, porque cuando yo amanezco cansado aún así voy a trabajar. Igualito. Yo no puedo escribirle a mi gerente o a mi jefe, jefe, yo no voy hoy porque yo amanecí cansado. Si usted lo hace y se lo permiten, mire, gloria a Dios por su jefe, por el mío no. Intencionalidad, mis hermanos. Cuando damos esos pasos en obediencia, el Espíritu Santo nos da la gracia y las fuerzas necesarias para que el deseo de la carne, que intenta apagar el deseo del Espíritu, sea eliminado. Porque si usted sabe que eso es bueno para su alma y no lo hace, también le es contado como pecado. Quizás, mis hermanos, hoy no sabemos exactamente cómo será este año, pero sí hoy podemos tomar la decisión de cómo vivirlo. 2026, planes, proyectos, metas, si Dios quiere. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es viva, es eficaz, nos corrige, nos redarguye, Señor, y nos ayuda a ver esas áreas donde estamos fallando de una u otra manera. Señor, oramos para que no seamos oidores olvidadizos. Yo oro, Señor, para yo no ser un oidor olvidadizo. Y oro por mi iglesia para que no sean oidores olvidadizos, sino que podamos tenerte pendiente, oh Señor, de una manera consciente, no como un cliché, no como una muletilla, sino que realmente dependamos de que si tú quieres, si tú lo permites, haremos esto o haremos aquello durante este año. Señor, gracias. Guárdanos y cuídanos, oh Señor, en el